Bueno, hoy quiero contarte y hablarte y que reflexionemos juntos sobre un profeta del Antiguo Testamento, un profeta de esos que marcan, y es el profeta Elías. Así que vamos a dar lectura, no en todos los capítulos donde él está, pero por lo menos un capítulo en especial. Y es justamente Primera de Reyes, capítulo 19. Así que si tenés tu Biblia allí, en Primera de Reyes, capítulo 19, yo voy a leer en la versión NTV. No vamos a leer todo el capítulo, pero casi. Y si no tenés la Biblia, bueno, prestás atención, me vas escuchando, Dice así, Primera de Reyes, capítulo 19, en la NTV. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, o la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Vamos a leer hasta ahí, hasta el versículo 9. En este contexto en el que aparece el profeta Elías, y que yo sé que quizás muchos conocen la historia, pero como diría Mirta, el público se renueva, y yo les voy a contar, para aquellos que dicen Elías, algo me suena de Elías. Bueno, yo te voy a contar que el profeta Elías, un hombre enviado por Dios a un Israel en decadencia, a un Israel bajo el reinado de Acab. Acab se llamaba el rey de ese momento, con su esposa Jezabel. Para semejante tierra en decadencia, que vivían haciendo el mal, que se habían olvidado de Dios y de la adoración y el culto a Dios, y habían levantado altares a Baal, altares a Cera y altares a todos los dioses que tenían en ese momento conocidos o por conocer, cualquiera menos el Dios verdadero. Dios envía a un profeta a la altura de ese desafío y de ese tiempo, a un hombre como Elías, que aparece abruptamente, casi diríamos. Yo te leí el capítulo 19, o vamos a leerlo, aparece en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Pocos capítulos hay de Elías, ni siquiera nos dice mucho de él, de qué tipo de familia venía, nos dice de qué lugar es, pero él aparece de pronto a ser enviado para hablarle al rey Acab de lo que estaba haciendo. Y mira que hubo muchos profetas anteriores a Elías. Y muchos de ellos, o la gran mayoría, son profetas
que hablaban de parte de Dios en este contexto del Antiguo Testamento, y que la mayoría, cuando daba un anuncio o escribía los libros que hemos leído de profetas mayores, profetas menores que tenemos en la Biblia, hacían esto, hablaban o escribían, siempre de parte de Dios. Pero hay algo que distingue al profeta Elías. Y el profeta Elías fue un hombre que no solo habló de parte de Dios, sino que actuó. Él obró en muchas cosas. Él fue un hombre de armas tomar, donde realizó hechos. Así que el momento en el que vivía el pueblo de Israel bajo el reinado de Acab necesitaba de un hombre como Elías. Un hombre que hasta algunos teólogos judíos lo tienen casi como un ángel enviado por las obras que realizó. Nosotros vamos a darnos cuenta que no era un ángel enviado, que fue un hombre de carne y hueso, que fue un hombre, dice Santiago 5:17, sujeto a pasiones, sujeto a emociones, con debilidades, con vulnerabilidades. Por lo tanto, queda descartado este deseo, muy lindo, pero un deseo, en fin, que los judíos tienen de que Elías era un ángel. Fue un hombre llamado por Dios en un tiempo específico, con una palabra muy específica, con una tarea a llevar a cabo, y claro que lo hizo y lo hizo a la perfección, pero que nos va a dejar a nosotros una gran enseñanza. Lo bello también de Elías es que al igual que Enoc, no conoció muerte. El Señor lo arrebató y no vio la muerte. Y sabemos que se fue con el Señor porque, si vos te acordás, Elías vuelve a aparecer en la Biblia. ¿Alguno se acuerda dónde? ¿Dónde? Elías vuelve a aparecer en la transfiguración. Cuando Jesús en un momento se va también y se aparta con 3 de sus discípulos, dice que él comienza Jesús a tener una luz inmensa en su rostro y aparecen hablando con él. Lo ven Pedro, Jacobo y Juan, que Jesús está hablando con el profeta Elías y con Moisés. Moisés, que representa la ley, el que trajo las tablas de la ley, el que guió al pueblo, y Elías, que representa a los profetas. Es como el Señor, el principal de los profetas, Elías. Pero aquí acabamos de leer una parte de Elías que no muchas veces se tiene en cuenta quizás, o no muchas veces se reflexiona. ¿Qué sucedió con Elías? Que de golpe venía de una victoria o de por lo menos una conquista increíble de matar a 450 profetas de Baal y otros 400 de Acera. Y una mujer envía un mensaje, lo intimida y le dice que así me hagan los dioses y muera mañana mismo si a vos no te mato, como los mataste a ellos. Y dice que Elías le entró un temor, un miedo, que huyó. ¿Y saben de dónde se fue? Él estaba en el norte, del norte se fue al sur. Miren la distancia. Dejó a su criado y se siguió metiendo más en lo profundo hasta el desierto. Nos quedamos ahí en el versículo 9, donde dice que directamente se metió en una cueva. ¿Y qué le dijo a Dios? ¿Te acordás? Le dijo, basta, basta. En otras versiones, en la NBI, duplican más todavía, porque los teólogos dicen que directamente dijo, estoy harto. Estamos pisando diciembre, ¿dijiste en algún momento eso ya? Estoy harto. Basta, basta. Me quiero morir, le dijo al Señor. ¡Wow! Es fuerte. A veces hasta casi lo decimos como si fuera algo pasajero. Pero este profeta estaba en un profundo desánimo, una profunda depresión, un profundo desaliento, cansancio, agotamiento. Y me parece que así como ha venido a mi vida, es oportuno compartirlo pisando estos primeros días de diciembre.
donde muchas veces la rutina diaria, todo el año, todas las circunstancias que nos han tocado estar peleando y batallando y sobreponiéndonos de algunas y quizás todavía de otras no, y muchas de ellas que nos han tomado por sorpresa, a nosotros, claro, porque Dios conoce nuestro andar y nuestro camino y nuestros días, pueden generar este agotamiento, este desánimo, este desenfoque, esta perspectiva que en algún momento el profeta Elías perdió. Lo maravilloso, lo que todavía me impacta más, y por eso hoy te lo puedo compartir y lo podemos compartir y nos lo podemos llevar en el corazón para reflexionar y compartirlo con otros, es este secreto que nos da el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 17, porque él declara y dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que tenía emociones y que ellas muchas veces le jugaban malas pasadas, tenía debilidades y las vemos aquí en este capítulo 19. Había terminado de hacer no solo una matanza, él le había dicho directamente al pueblo de Israel: bueno, basta, ¿hasta cuándo van a andar ambivalentes? Si Baal es el Dios, el culto que había traído Jezabel a Baal, si ese es el Dios, síganlo. Pero si es Dios, el Dios verdadero, decídanse de una vez. Porque este era un pueblo que tenía la lealtad dividida. Y nada peor que antes que el rechazo total, la lealtad dividida, el tibio. Eso es peor. El decir, bueno, estemos un poquito con Baal y un poquito con Dios. Y por las dudas también estamos con él. Y también por allá. Y eso es lo que tenía el pueblo de Israel. Así que Elías había ido con un mensaje directo. Y no solo eso, los había desafiado. Él dijo: vamos a matar esta cantidad de animales. El que haga descender fuego para que todo ese sacrificio se queme, será el Dios verdadero. Y les dijo: arranquen ustedes, que eran más de 800, allí en el Monte Carmelo. Arranquen ustedes que yo después... Y estuvieron, si ustedes leen el capítulo 18, todos los profetas de Baal y de Acera haciendo de todo, a tal punto que se cortaban y salía sangre, se laceraban, pidiéndole a Baal que envíe fuego, que queme eso. Y Elías, ¿saben lo que hacía Elías, no? Yo creo que hasta un poquito argentino era Elías. Se burlaba, se pavoneaba. ¿Qué pasa con Baal? ¿Está durmiendo? Lo dice el capítulo 18, ¿eh? ¿Qué pasa con Baal? ¿Se fue al baño? ¿No los escucha? ¿No saben cómo la gozó? Pero se las picanteó de lo lindo y los tipos estaban... Y después, ¿qué hizo? Redobló la apuesta él, ¿eh? Por eso le digo que alguna vertiente argentina por ahí había. Vino y dijo, bueno, ahora es mi turno. Hizo una zanja alrededor de todo el lugar del sacrificio. Una zanja, dice, profunda, ahí en la NTV dice casi 15 metros, o sea, bastante, y le hizo llenar de agua, y mojó toda la leña. O sea, desafió, dijo, ahora, oró, dijo, Señor, manifestate de que vos sos el Dios verdadero y que me enviaste a mí, y que yo soy tu siervo. Lo tenía claro quién era, qué tenía que hacer. Miren qué hombre, qué profeta. No parecería casi el que estamos hablando acá, en el capítulo 19. Y el Señor mandó fuego. Por eso a algunos nos encanta hablar de Elías, del fuego que envió, y que oró y cesó la lluvia, y que oró y que volvió a llover. Y capaz que el capítulo 19 tratamos de, bueno, fue un momento de debilidad, ¿qué pasa? Pero no, hay mucho más allí. Y es el mismo hombre, porque el carácter de un hombre no solo se mide por su fuerza, sino también por su humildad y su valentía en medio de sus debilidades. Y como hijos de Dios, nuestro carácter no solo se muestra en nuestras fortalezas y en los días buenos, también se manifiesta y se muestra en los días
de mayor vulnerabilidad y debilidad. Por eso Pablo podía decir que te baste mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ya lo estaba mostrando aquí en Elías. Así que una vez que Elías hizo descender fuego y quedó claro quién era el Dios verdadero, lo ayudaron varios que estaban en este lugar y se fue a una colina y degolló a cada uno de los profetas. Así de cruento y crudo como dice la historia allí de Elías. Uno pensaría, bueno, después de esto ya el pueblo no podría seguir claudicando entre dos pensamientos. Y lo que es mejor todavía, después de esto, le dijo al rey Acab, ahora voy a orar y va a llover. ¿Qué hizo? Oró, los cielos se abrieron y comenzó a llover. Yo no sé ustedes, pero uno con tanta cosa sobrenatural, es lo mismo que vayas a una casa, yo te voy a orar, ¿qué te duele? ¿Qué te duele? Oremos, se sanó. Saliste de ahí y fuiste a otro lugar y uno estaría como, ¿no? Bueno, wow, Dios me escucha, ahí está, se manifiesta. No bastó. Y claro que no va a bastar, ¿por qué? Porque Elías era un hombre de carne y hueso, con emociones, con debilidades, porque era un hombre que también, como vos y yo, hombre o mujer, se cansaba, se estresaba, aunque en ese tiempo no se conocía esa palabra, le entraba temor, tenía miedo y huyó. Pero nada de eso logró que Elías claudicara a su fortaleza, a su fe, a su convicción de quién era el que estaba en su vida, quién lo enviaba, quién lo cuidaría. Tuvo un momento de debilidad, sí, claro, la Biblia sí lo deja ver. Pero también podemos ver algunas cuestiones que hoy, quizás a vos y a mí, nos vienen bien reflexionar y reconocer, porque algunas de estas quizás fue lo que hizo y llevó a Elías a ese momento de cansancio, de miedo, de temor, de depresión, y que a veces se van filtrando en nuestro andar diario, en nuestro camino, y no nos damos cuenta hasta el momento en que estamos sumidos en la tristeza, en la angustia. Y no te hablo de un tiempo, de un momento. Te hablo de cuando descubrimos que eso se entronizó en nuestra vida. Que esta tristeza no es una tristeza de estar atravesando un duelo, de estar pasando una situación, una circunstancia. Que esta es una tristeza y una angustia que me acompaña hace años. Que este es un temor que me acompaña hace años. Que esta es una herida que no para de doler hace años. Que en mi carácter hay algo que me doblega hace años. El enojo, la ira, la envidia, el orgullo, la dureza de corazón, la rebeldía, la obstinación. Y hace años que camino con esto. Elías venía de 3 años y medio de estar en el desierto, enviado por Dios. Cuando él ora por la sequía, el Señor lo envía al desierto, cerca de un arroyo, y durante esos 3 años y medio lo alimenta por medio de cuervos que le llevaban carne y pan de día y de noche. Y él tenía el arroyo para tomar el agua. Después de 3 años y medio, el arroyo se seca. Y ahí el Señor lo envía a otro lado. ¿Sabes a dónde lo envía? A la casa de una viuda. De una viuda. Primero en un desierto enviado por Dios. Sustentado, cuidado y alimentado por Dios 3 años y medio. Y después a lo de una viuda. Uno diría, ¿por qué no lo envió a una casa de opulencia? Que sobrara. Una viuda en ese tiempo. Una viuda que cuando él la encuentra estaba juntando leña para hacer su última comida con su hijo. Él le dice, haceme algo de comer. Mirá, lo que yo tengo es un puñadito de aceite y de harina. Voy a cocinar esto para mí, para mi hijo, y nos vamos a dejar morir.
porque con la semejante sequía que había, no había alimento, no había crecido nada en esa tierra. Pero el Señor lo envía a una viuda. Y es que cuando Dios te envía a un desierto, a una viuda, a los lugares que menos pensás, el Señor suele glorificarse con las cosas a veces que uno piensa, ¿esto en qué me puede ayudar? ¿Esto en qué me puede ser beneficioso a mí? ¿De acá qué puede salir? Pensaban de Belén. ¿De Belén qué va a salir? Salió Jesucristo. El Señor se glorifica cuando Él te envía en los lugares que vos menos pensás, en esos lugares que parecen un desierto, que parece una viuda, que no tiene más nada que dar. Dios ahí lo sostuvo, lo contuvo, le proveía a Elías, pero no fue suficiente. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que ir rescatando de este transitar de Elías que parece tan sobrenatural, pero no lo suficiente como para evitar o pasar de otro modo por esta cueva, por este desierto, por este temor que le causó Jezabel. Y no está mal que lo haya pasado, gloria a Dios por esto, porque hoy este capítulo a nuestra vida viene, como dice Pablo en Corintios, todo lo que los antepasados han transitado para nosotros es de ejemplo. Hoy te cuento esto de Elías para que para vos y para mí sean de inspiración y de ejemplo. Porque yo no necesito ser como Elías, como David, como José. No necesito ser como ellos. Yo soy como Dios me creó, me pensó y me hizo. Lo que sí necesito es lo que tenían cada uno de ellos. ¿Y sabés qué tenían cada uno de ellos? ¿Sabés qué tenía David, Daniel, José, Jonás? ¿Sabés qué tenían? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios tenían. Eso es lo que los sostuvo, los contuvo, los guió, no los abandonó, los levantó. El mismo que vos y yo portamos desde aquel Pentecostés en el que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, esperen, 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 porque yo los dejaré solos, les enviaré poder, les enviaré a mi Espíritu Santo, a mi Paracleto, a mi Consolador. No los dejaré solos. Ese mismo Espíritu tenemos vos y yo, para que si atravesamos momentos como el de Elías, en el que nos sentimos desahuciados, cansados, agobiados, entristecidos, desanimados, podamos volver a encaminarnos y volver a donde Dios quiere que estemos, como bien lo hizo con Elías. Acompáñame, anímate conmigo un poquito a pensar algunas de estas cosas que te vengo diciendo, que te di de información, para rescatar pequeños indicios que fueron haciendo que Elías entrara en este tiempo de debilidad, de depresión, cosas que quizás vos y yo nos podemos reconocer y decir, bueno, cuidado con esto. Tengo que trabajar en esta área, tengo que mejorar o desarrollarme en aquello. Tengo que estar atento en lo otro. Cuando yo te hablé al principio te dije que Elías fue enviado en un momento en donde reinaba en Israel o en esa parte de Israel, porque ya estaba dividido Israel en los del norte y los del sur, Acab y Jezabel. ¿Alguna vez escuchaste sobre Acab y Jezabel? Se escucha mucho sobre Jezabel, el espíritu de Jezabel, congresos, libros. Claro que hay que darle importancia a las características de esta mujer, pero no entidad a un espíritu. ¿Sí hay una lucha? Sí, hay una lucha contra, en las regiones celestiales contra todo espíritus, principados, claro que sí. Pero si hay una Jezabel, es porque seguramente primero hay una Acab. Si ustedes leen el capítulo 18, casi finalizando, cuando ya Elías mató a todos y va y ora y hace que vuelva la lluvia, Acab se va corriendo y le habla a Jezabel. Y para airiarla, porque Jezabel era una extranjera, una reina extranjera, era corrupta, era hechicera y trajo todos los peores dioses de Sidón que ella venía. No saben lo que era. Un espíritu de intimidación, de seducción. Es lo que hace con Elías, lo intimida.
Alguien que te intimida es alguien amenazante, alguien que te pone un límite, alguien que te hace sentir que de acá no pasás. Y Jezabel tenía sobre Acab, lo dominaba como quería. Pero Acab no era ningún tonto también, no era ningún pobrecito. Cuando llega, le cuenta a Jezabel todo lo que hizo Elías. Cómo mató a los profetas y a las profetisas. No le dice, pero también hizo que lloviera. No, ¿eso para qué le va a contar? Le contó lo que sabía que la iba a airear y le iba a hacer enojar. Por eso te digo que si hay una Jezabel, hay también una Acab. Trabajan juntos. ¿Y qué representan este Acab y este Jezabel? Y no estoy pensando en un gobierno humano, no estoy pensando en ningún personaje. No. Acab y Jezabel representan sin duda el espíritu que gobierna la cultura que nos rodea, la cultura de este mundo, el sistema de este mundo. Porque Jezabel representa la corrupción, la seducción, la mentira. Lo que quería Acab, Jezabel lo lograba. Quería la viña de Nabot, cuento unos capítulos luego, del 19 y del 20, dice, vos querés, y no se la quería vender la persona, no te preocupes que yo te la voy a conseguir. Y estratega, mentirosa, termina haciendo que muera Nabot, y toma, acá tenés la viña. Claro, Acab y Jezabel representan esta mirada del mundo de la autosatisfacción, de mis planes, mis proyectos, mis intereses, por encima de cualquier otro esquema de valor. Acab no tenía ningún esquema de valor más alto que el propio. Por lo tanto, tampoco reconocía sus propias consecuencias. Él trae a Jezabel. Él hace que ingresen todo tipo de idolatría al pueblo de Israel. Él hace que se enoje Jehová con su propio pueblo porque lo abandona y lo deja. Y sin embargo, cuando lo ve Elías, dice, vos andás perturbando al pueblo, ¿no es cierto? Elías, ¿yo perturbo al pueblo? ¿No será vos con todo lo que hiciste? Claro, Acab no podía ver lo que él mismo había causado. Porque este espíritu que trae Acab y Jezabel es un espíritu de deslealtad, de una vida, como te dije que andaba ese pueblo, ambivalente. Un día estoy con Dios y otro día estoy con el que más me conviene. El corazón fragmentado. Un poquito por acá, pero también un poquito como yo quiero. Esto le pido a Dios, pero lo otro me encargo yo, a mi manera. Y este corazón fragmentado es el espíritu que traen Acab y Jezabel. Porque antes es mejor directamente los que rechazan a Dios rotundamente. Y no mejor porque realmente así lo sea, no lo tomamos literalmente. Pero peor es tener un corazón fragmentado, una mente y un pensamiento fragmentado, indeciso ante, será este principio de Dios que me conviene, pero este principio tanto no. Esta verdad la tomo, pero esta a medias. Ese es el espíritu de Acab y Jezabel. Y vos decís, ¿qué tenía que ver con Elías? Si Elías estaba firme en Dios. Sí, no iba a adorar a Baal, mató a todos sus profetas. Pero el Elías que vemos en Primera de Reyes 19, de golpe, los 3 años y medio alimentados por el cuervo, los milagros de la viuda, le resucitó el hijo a la viuda, vio caer fuego, habló y la lluvia se detuvo, habló, oró y la lluvia volvió. Todo eso sobrenatural, todo eso poderosísimo, de golpe no fue suficiente para que su corazón confiara plenamente en que qué podía hacerle unas palabras de Jezabel. No, las palabras de Jezabel lo intimidaron. Le entró temor y huyó. Y hasta pidió morir. Muchas veces, cuando se desencadenan en nuestras vidas estas situaciones de hartazgo, de desánimo, que se entronizan en nuestro andar y caminar, y que casi seguimos las cosas porque, bueno, nos lleva a la rutina, a la costumbre, pero hay un claro vacío,
o algo que no está lleno, o que aunque tratamos de cubrirlo con un montón de actividades, situaciones, decisiones, cambios, sigue estando este sinsabor, es porque quizás Acab y Jezabel lograron que nos desenfocáramos y empezáramos a mirar por nuestra cuenta los planes que nosotros pensamos que son mejores para mi matrimonio, para mi familia, para mi economía, y no confiamos plenamente en la mano extendida de Dios, en su respuesta. No esperamos pacientemente en Él. Todos podemos ser víctimas de Acab y Jezabel. Todos podemos sentirnos intimidados porque es la cultura que reina en este tiempo. El yoísmo, el egocentrismo, el yo en escena y lo que a mí me pasa y cómo a mí me pasa. Y esto no tiene que ver con que tu vida no le interese a Dios, al contrario, por muy contrario. Dios se ocupó en todo momento de Elías. En un momento de sequedad y de hambruna, Él se dedicó a que cuervos, que para los judíos era un animal inmundo, le trajeran alimento. El cuervo, que tendría que haberle sacado la carne a Elías, le traía alimento. Porque cuando Dios está decidido a cuidarte, a resguardarte, a responder por vos, no hay nada que lo detenga. No hay nada que lo detenga. Si Él te envió, Él también te sostiene. Si Él sabe que vas a atravesar este desierto, Él va a estar con vos. 3 años y medio estuvo en un desierto Elías, y Dios ahí estuvo alimentándolo y dándole agua. Pero evidentemente el cansancio, la fatiga, el que era un hombre de carne y hueso, y que Dios, gloria a Dios, permita para que vos y yo también podamos comprender que aún en momentos de debilidad, y si hemos caído y hemos dicho, bueno, sí, quizás yo estoy un poco como Acab y Jezabel, siendo dominada por los intereses de este tiempo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, cómo yo veo las cosas, lo que quiero lograr, lo que me quiero determinar, sin importar mucho lo que Dios quiere para este tiempo tu vida, bueno, sepas que todavía hay oportunidad, claro que sí, todos los días, en cada momento. Pero necesito reconocer, necesito no permitir que esto se entronice en mi vida. Porque hay 2 maneras de vivir. Si vivimos con Acab y Jezabel, con la intimidación, con la corrupción, con la seducción, con la manipulación de estos 2 personajes que existieron, y dice la Biblia que no hubo quien se atreviera a hacer tanta maldad como Acab y Jezabel. Tanta maldad como lo que hicieron ellos. Y uno quizás minimice y diga, bueno, maldad, pará, yo no hago maldad. Pero es que lo que domina este sistema y este mundo sí está lleno de maldad e intenta desviar a los hijos de Dios de los propósitos y los caminos de Dios. Que no tengan una vida práctica en el Espíritu, una vivencia diaria en el Espíritu, sino que reservemos eso para ciertas ocasiones y ciertos momentos. Y si puedo reservarlos del resto, que no sepan que voy a la iglesia, que yo cada tanto voy a un discipulado, que yo, mejor todavía. Así me saco de encima que me anden señalando, che, vos no vas a la iglesia, vos no sos cristiano. Entonces, o vivimos de esta manera fragmentados, o vamos a la manera en que Dios le estaba mostrando a Elías que podía vivir, plenamente confiado que su vida estaba en sus manos. Y que así como lo llamó para cumplir una tarea, lo cuidó, lo preservó, lo cubrió en todo momento con sus ángeles, lo iba a seguir haciendo hasta que la asignación que tenía Elías se acabara. ¿No es culpable Elías por haber tenido un momento de debilidad? Claro que no. Pero sí es necesario que tomemos del ejemplo de Elías para poder identificar estas pequeñas cosas que se van filtrando. Un Acab, un pensamiento, una manera de pensar, de vivir como la que tenía Acab, o Jezabel,
o a la manera en que Cristo me vino sosteniendo, me está sosteniendo y lo va a seguir haciendo? ¿Qué va a pesar más en mi vida? ¿Qué se va a entronizar y qué va a ser más fuerte en mi vida? Porque te repito, ni vos ni yo somos Elías, ya hubo un Elías, pero tenemos al espíritu que tuvo Elías también en nosotros, a ese espíritu de Dios que nos asignó a un tiempo, a un espacio, a un lugar, a una vida, distintas todas unas de otras. Algunas podrán decirse más duras, con menos provisión, otras con provisión en algunas cosas y otras le falta, pero asignado por Dios con su propósito, con su llamado, y que se va revelando hasta que Él nos venga a buscar, con la promesa de que Él en ningún momento nos va a dejar solos. Lo vemos en la vida de Elías. Mirá, ahora seguí acompañándome, terminamos lo último del capítulo 19, porque yo te leí hasta donde él fue, se escondió, el ángel le dio de comer. Mirá lo que dice el versículo 9 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9 en adelante. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿No es raro esas cosas? Sos Dios, sos Dios. ¿No sabés lo que hago acá? Parece ilógico, pero le pregunta: ¿qué haces acá, Elías? Y le dice Elías: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, otras versiones dicen fuego, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio, hermoso esto, miren, hubo un suave susurro, un silbo apacible, dicen otras versiones. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Durante el terremoto, durante el viento, durante el fuego, Elías no salió de la cueva. Y ni dice que se tapó, se cubrió, se estremeció. Ahora, cuando Elías sintió el suave susurro, algo diferente de lo que él venía viendo. Fuego ya había visto caer. Había visto un montón de señales, un cuervo que le traía comida, claro, tanta cosa milagrosa y sobrenatural que Dios obraba de esta manera en el Antiguo Testamento y también obra con milagros en este tiempo. Pero Elías hasta ahí ni se cubrió la cara ni salió de la cueva. Cuando pudo sentir ese suave susurro, algunas versiones dicen el grito del silencio, como una canción que tiene un cantautor cristiano, el grito del silencio, que parece hasta ambivalente, contradictorio, un grito de silencio. ¿Cómo? Algo distinto, pero fue tan necesario, era tanto lo que necesitaba Elías, que ese susurro suave le habrá causado tal paz, le habrá causado tal ánimo, que él recién ahí se expone y sale de esa cueva donde tampoco el Señor lo envió. Cuando te conté anteriormente que el Dios lo envió 3 años y medio a un desierto, lo envió Dios. Cuando lo envió a lo de la viuda, lo envió Dios. Cuando lo envió a orar para que llueva, lo envió. A este desierto y a esta cueva, Dios no lo envió. Algo más para hoy, segundo punto para rescatar. No vayas donde Dios no te envió. No vayamos donde Dios no nos envió. Quizás eso donde vas tiene que ver con lo que vos pensás que puede hacer bien a tu vida.
Dios lo fue a buscar, ahí donde Él no lo envió. Por eso 2 veces le hace la misma pregunta. Después de ese susurro, ¿sabes lo que le dice? Elías, ¿qué haces acá? A mí me hace acordar cuando, perdonen que yo lo filtre por la maternidad, pero cuando yo le pregunto a mis hijos, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? No es que no los escuché o que no vi lo que hicieron. Yo vi lo que hicieron. Yo sé con qué intención lo hicieron. Entonces, cuando una mujer también le pregunta al marido, ¿qué dijiste? ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste con tal? Ya sabemos todo, declaren. Ya está. Ya tenemos todo. ¿Qué estamos buscando? Háblame con la verdad. Te estoy dando la oportunidad de que hables con la verdad. Ay de ti si no lo haces. Lo mismo estaba haciendo Dios. Dios le estaba diciendo a Elías, ¿qué haces acá? Y él salió copy-paste. La primera respuesta que le hizo, tú copiar, pegar, la misma respuesta. He sentido un vivo celo, claro, venía de 40 días y 40 noches de desierto. El tipo tuvo todo el tiempo para justificar, ¿por qué me vine acá? Porque yo era el único. Sí, yo quedaba el único. A mí lo que me pasa, ¿qué lo puede entender el otro? Yo actúo así porque, claro, ¿qué haces vos en mi lugar? Y vieron que nos vamos haciendo toda nuestra defensa. De golpe, el que era el abogado de Israel, que decía, vamos, elijan, era el fiscal, ahora culpaba a Israel y decía, ¿no ves que ellos rompieron el pacto con vos? ¿Cómo los voy a seguir defendiendo? Yo solo quedé. El Señor después le va a responder, vos solo. Tengo 7.000 personas que no doblaron su rodilla a Baal. Y no solo eso, él había hablado con el sirviente de Acab, por allí por el capítulo 17, que el sirviente de Acab, de ese rey maligno, era temeroso de Dios y había escondido a profetas en cuevas de 50 en 50 y los alimentaba con pan y agua durante toda la sequía. Pero parece que Elías de golpe era el único que pasaba ese dolor, ese momento, esa frustración, ese desánimo. Es que cuando vas a lugares donde Dios no te envía, perdés el enfoque. Cuando estás en lugares, en situaciones, en relaciones, en decisiones que tomaste quizás impulsado por un Acab, un Jezabel, estás rodeado de cosas que Dios no te envió a hacer. Pero qué bueno que es el Padre, qué amoroso es el Señor. Porque Él podría venir a decir, ¿quién te mandó acá? Bueno, ¿te olvidás que yo 3 años y medio te tuve? No, Él le dijo 2 preguntas y la misma. ¿Qué haces acá? Con eso Elías despertó. Ese susurro, no se lo gritó. No necesitó ser violento. No necesitó sacarle un dedo acusador al Señor, porque el Señor se inflama de compasión por sus hijos. Y Él sabía el cansancio, Él sabía las debilidades de Elías. Y Él elige manifestarse y proclama su gloria, como te dije hace un tiempo, en lo vil, en lo débil, en lo despreciado por muchos. Pero Él se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Elías estaba en un lugar donde Dios no lo envió, pero aún así Dios le sale al encuentro. Y le sale al encuentro de una manera distinta, mediante un suave susurro. Sin duda, las cosas más bonitas de la vida muchas veces se susurran. Y el hablar susurrando quiere decir que hay cercanía. Uno grita cuando hay lejanía o cuando tiene una voz como la mía, que no puedo controlar mis gritos, y entonces, bueno, ya arriba hablo. Pero los susurros son maravillosos, son hermosos. Y Dios se manifiesta de una manera que no se había manifestado Elías antes. Por eso Elías realmente se asombra y se tapa cuando ese susurro, ese suave silbo apacible, ve que ahí está Dios. Y ahí sale. Y ahí se pone al encuentro con Dios. Y ahí Elías, aunque sigue con el mismo pensamiento, ya salió al encuentro con Dios. Y Dios a partir de ahí le da una dirección. Y le dice, volvete por el camino que viniste. Porque Dios no se va a permitir encasillar
en una sola forma para hablarnos. Durante mucho tiempo, dice Juan, el Evangelio de Juan, el Señor habló por profetas, por sus profetas como Elías y de maneras sobrenaturales, pero ahora, dice el Evangelio de Juan, nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo, el Verbo hecho carne, el susurro que quizás hoy nosotros todos necesitemos para salir de la cueva, para salir de donde fuimos sin que nadie nos mande, o reconozcamos que llegamos a este lugar porque nos dejamos influenciar por el espíritu de Jezabel, de Acab. No supimos poner un stop cuando necesitábamos descansar, hablar, dirimir nuestras inquietudes, sanar nuestras heridas, y por eso terminamos en lugares donde Dios no nos mandó, donde Dios no quiere que estemos. Pero ¿sabes qué? Dios nos va a buscar, porque Dios lo fue a buscar a Elías. Fue a ese desierto, le envió un ángel, le dijo: comé, bebé y descansá. Y a veces es lo mejor que podemos hacer. En este diciembre tan vertiginoso que vos me podés decir: ¿cómo voy a comer, beber y descansar? Ojalá, vos sabés lo que tengo que trabajar, que tengo que pagar. Pero nada de eso quita que puedas beber del Padre agua de vida eterna, que comas de Él su sacrificio, su pacto, su promesa para con nuestras vidas, y que descanses en Él para que puedas continuar y seguir un trecho más hasta donde Él quiera. El ángel le decía: come, bebe y descansa, porque largo camino te espera. Para algunos de nosotros el Señor todavía tiene largo camino. Otros han adelantado, otros el Señor determinará. Elías, luego de estar un tiempo con Eliseo, fue arrebatado. Y fue arrebatado en fuego, con carros de fuego, a la vista de Eliseo. No vio muerte. Qué bueno que fue Dios con él. Qué compasivo. Cómo comprendió. Porque por último, y para terminar, yo te vine diciendo más de 3 veces que Elías era un hombre sujeto a pasiones, a emociones. Dios nos hizo seres emocionales. No se asombra de que tengamos tristeza, angustia, que atravesemos la depresión, la ansiedad y tantas situaciones que hoy en día se acomplejizan más todavía. No se asombra. Pero el poder de Dios es suficiente para que nada de eso estorbe el plan de Dios para con nuestras vidas. Que atravesando ese desierto, que saliendo de esa cueva, sigas escuchando la dirección de Dios. Seas instruido por Dios para seguir el largo camino que nos espera. Del 31 al 1 no va a suceder ninguna magia, más que el cambio de un calendario. Porque Dios está por encima del tiempo. Celebremos más o menos, que un año se va, que otro entra. Aquí lo importante es que vos y yo escuchemos el suave susurro de Dios que alienta nuestra vida para seguir el largo camino que nos espera. Él está dispuesto a mostrarse en grandes obras y milagrosas, pero por sobre todo a sostener nuestro día a día, paso a paso, hora a hora, minuto a minuto. No pide más que eso, día a día. La decisión de seguir a Cristo. Hoy hablábamos en la charla de prebautismo de esto, ¿no? El día a día decido seguir a Cristo. Es el hoy, es hasta este momento. El mañana, allí estará el Señor seguramente, porque quien Dios tiene, ya le basta, le es suficiente. Quien a Dios tiene, ya le es suficiente. Elías lo tuvo que aprender después de irse donde no debía irse, después de ser influenciado, intimidado por Acab y Jezabel, después de darse cuenta que Dios es lo sobrenatural, pero también es un susurro suave que alienta nuestro corazón
para que salgamos de donde quizás estamos hace años o hace tiempo. No hay imposibles para Dios. Que nos encuentre este tiempo y este mes siendo desafiados a escuchar la voz de Dios, que nos dice quizás, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces acá? ¿Qué estás haciendo con esto? Porque sus preguntas nunca vienen a condenar nuestra vida de manera tal para que encontremos la muerte. Al contrario, viene a rescatarnos. El Señor rescató a Elías. El Señor se siguió manifestando a él. Por eso yo te deseo, me deseo y les deseo que el Señor en este tiempo nos salga al encuentro. Que se manifieste a nuestras vidas. Y ojalá sea la oración para si hoy vos estás pensando en alguien y decís, ay, ¿por qué anda por terrenos de Acab y de Jezabel? Bueno, que esta sea tu oración. Señor, salí al encuentro. Salí a mi encuentro, salí al encuentro de fulano, del que tengas en tu cabeza en este tiempo. Manifestate a mi vida y a su vida. Señor, instruíme, escúchame, instruíme, animame. Porque es todo lo que hizo el Señor con Elías. Y fortaleceme en el camino de regreso. Después de animarlo, de salirle al encuentro, de manifestarse ante él, le dijo, volvete el camino, por camino de Damasco. Por donde viniste, te vas a volver. Pero esta vez vas a seguir mis órdenes. Y le dijo a qué rey se iba a levantar, le dijo, vas a buscarte otro ayudante, vas a guiar a Eliseo. Y después de que haya cumplido esa asignación, un tiempo más, y el Señor se lo llevó. No te digo que el Señor nos vaya a llevar, a arrebatar, ya, no lo sé. Lo que sí te puedo decir que para este tiempo el Señor sigue saliendo a nuestro encuentro, está dispuesto a manifestarse en nuestra vida. Él escucha nuestras oraciones, nuestras quejas, nuestros lamentos, nuestros dolores. Él responde, instruye y anima. Ese es el mismo Dios, el de Elías, de Jacob, de Abraham, de Isaac, que se manifiesta hoy y en este tiempo a nuestras vidas también. Es el mismo, yo lo creo. Ojalá vos también lo creas y lo tengas en cuenta. En un tiempo tan vertiginoso, tan corrido, con tanto cansancio, encima el Señor te alimente, te dé de beber y te haga descansar para que te levantes y continúes. Y continúes. Amén. Vamos a orar. Qué lindo lo que cantábamos hoy. Él es digno de toda gloria. Grandes son sus milagros, porque ese es nuestro Dios. Señor, papá, te bendecimos en esta hora, porque bendecir es hablar bien, decir cosas buenas de ti. Y vaya que tenemos cosas buenas para decirte. Señor, tú que conoces nuestro camino, al igual que conocías el de Elías, tú sabes de nuestro caminar, de nuestro peregrinaje en esta tierra, de que como extranjeros que somos, Señor, sufrimos, nos dolemos, nos agotamos. Pero Padre Santo, tú también sabes que no nos has dejado desamparados, que has enviado al mismo Espíritu que has sostenido a cada uno de tus profetas y de tus enviados. El mismo Espíritu Santo de Dios mora y habita en tus hijos, Señor, como señal de que no estamos solos. Que aun cuando muchas veces nosotros mismos nos exiliamos a un desierto como Elías, huimos despavoridamente, nos sentimos solos, incomprendidos o sufrientes como ningún otro, aún en medio de esos pensamientos, Señor, tú estás listo para manifestarte a nuestras vidas, instruirnos, enseñarnos, animarnos, susurrarnos que siempre has estado ahí y seguirás estando. Nada escapa a tu mirada, papá, y tu corazón de amor y tu comprensión de nuestra existencia, de nuestras debilidades,
no limita tu brazo. Tu oído no es sordo, tú puedes oír. Tu brazo no es corto. Y en medio de nuestras debilidades, Señor, aún de nuestros diagnósticos, tú estás listo para manifestarte. Que el camino sea como nosotros nos gustaría o deseáramos, puede ser que no. Pero que no falte la confianza plena y el corazón íntegro de que un día hemos decidido seguir a Cristo, y eso haremos hasta el final de los tiempos. Padre, sostenenos en el camino. Animanos con tu suave murmullo, Señor. Que aunque no veamos lo sobrenatural que nos gustaría ver, tus milagros se siguen dando en lo cotidiano del día a día, cuando despertamos y seguimos respirando, porque tú tienes aún un largo camino con nosotros. Alimenta, Señor, en este tiempo nuestros pensamientos. Alimenta nuestro corazón. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Danos de beber de esa agua que le dijiste a la samaritana: si tú bebieras de esta agua que yo tengo, no tendrás sed jamás. ¿Cuántas veces andamos sedientos por la vida de lo equivocado, sedientos de deseos, de sueños, de anhelos errados? Oh Padre, solo tú tienes agua de vida eterna que sacia el alma, que sacia nuestros tiempos, nuestra historia, nuestra vida. Solo tú tienes el poder de sanar. Solo tú tienes el poder, Señor, de consolar, de fortalecer. Conforta, buen pastor, conforta nuestra alma en este tiempo. Para que más allá del calendario que cambiemos, podamos por sobre todas las cosas seguir con la firme convicción de seguir a Cristo, de no volver atrás, de ser enviados donde tú quieres que estemos, de poder responder hoy a tus preguntas, Señor, si así tú lo quieres. Quizás hoy nos preguntas a más de uno: ¿qué haces acá? ¿Qué haces en ese dolor continuo que no te deja avanzar? ¿Qué haces en esa duda, en esa incertidumbre? ¿Qué haces en ese estado de ansiedad? ¿Qué haces con esta depresión, con este dolor? ¿Qué haces con esta falta de perdón? ¿Qué haces con este temperamento que no doblegás? Padre, gracias porque tus preguntas siempre tienen una respuesta, y es: vengan a mí, síganme, vengan a mí, que yo les daré descanso, que yo les daré una carga que es liviana y un yugo que es fácil. Vengan a mí, que tengo el poder de restaurar y de llamar las cosas que no son como si fueran. Vengan a mí, que tengo poder para dar vida eterna y resucitar lo muerto y hacer todo nuevo. Gracias, Jesús. Gracias por salir a nuestro encuentro como lo hiciste con Elías. Gracias por manifestarte en un tiempo a nuestras vidas, y quizás muchos de nosotros llegamos por grandes milagros al camino de Cristo, pero lo que hoy nos sostiene no es solo lo sobrenatural, sino es la gracia suficiente para cada día seguir avanzando. Es tu gracia que es suficiente. Es tu gracia que es todo lo que necesitamos para limpieza del alma, para la renovación del pacto. Es tu gracia y es por tu gracia que nos sostiene, que estamos aquí, papá. Gracias, Señor. Queremos abrazarnos a ti en este diciembre del 2024.
sabiendo que tú eres el Dios de los tiempos y tu kairos es distinto. Pero nosotros que humanamente nos manejamos por este calendario, Señor, infunde de aliento y de fuerza a nuestra vida, aliméntanos, Señor, para seguir avanzando hasta donde tú tienes determinado. Gracias, Señor, porque nada escapa a tu plan. Padre, te ruego en este tiempo, Señor, con toda tu novia, con toda tu iglesia, Señor, te ruego por los que en este tiempo se duelen, por los que en estos tiempos se sienten conmovidos, por los que en este tiempo, Señor, habían dicho como Elías, ya basta, quítame la vida. Oh Jesús, gracias porque no respondes a esas plegarias, porque sabes el aliento que necesitamos. Gracias porque a veces, aunque oramos de manera entristecida, con congoja, con dolor, con pesadez, tu Espíritu Santo clama conforme a lo que realmente necesitamos. Y yo sé que va a venir aliento de lo alto, que va a venir nuevo de lo alto, restauración, sanidad y fortaleza para tu iglesia, Jesús. Abre nuestros ojos, oh Cristo. Revélanos al Padre. Revélanos al Padre para aquellos que dicen todavía sentir orfandad o sentir en soledad, o se han metido muy profundo en la cueva a tal punto que se han acomodado ahí y se han conformado con un diagnóstico y dicen esto es lo que soy y lo que me tocó. Señor, revélate a ellos. El Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, de Elías, es el mismo Dios que hoy se puede manifestar a nuestras vidas y rescatarnos de lo profundo. Gracias, Señor. Eres bueno, Padre. Eres bueno, Señor, que tu palabra, Señor, inunde hoy nuestras vidas, para que de esto que hemos oído demos fruto en paciencia y en fe. En paciencia y en fe, Señor, para que con otros, Señor, se acerquen, para que cuando otros, Señor, busquen de este aliento, nosotros también seamos parte de ese susurro suave, nuevo, pacífico, que tantas almas anhelan. Te bendecimos en esta hora, Señor. Sea tu Espíritu Santo acompañando la vida de mis hermanos, de cada matrimonio, de cada mujer, Señor, de cada varón, de cada joven, adolescente, preadolescente o niño, de cada persona que en este tiempo, aún en compañía de muchos, se sienta en soledad, de aquellos que les cuesta levantarse o acostarse o dormir tranquilos, de aquellos que no pueden tener hace tiempo una conversación pacífica, de aquellos que no pueden abrazar o sentirse abrazados, de aquellos que en este tiempo, diciembre, les hace traer a memoria viejas circunstancias, dificultades, discusiones. Padre, en el nombre de Jesús, tu iglesia tome la autoridad de lo alto, se cubra con tu Espíritu Santo. Y así como Elías oró fervientemente, aún siendo un hombre sujeto a pasiones, pero hizo llover, Padre, que mis hermanos abran los cielos de lo alto, Señor, sobre sus hogares, sobre su economía, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre nietos, para que realmente tú te entronices en nuestros hogares, te entronices en nuestros corazones, gobiernes tú, Señor. Echamos fuera todo espíritu de Acab, de Jezabel, todo espíritu de intimidación, de corrupción, de temor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tus ángeles, tus heraldos, Señor, cubran a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu cobertura nunca falta, tu sustento no falta, tu amor es eterno. Le hablamos a nuestro corazón, a nuestras emociones, de las promesas de lo alto. Le hablamos a nuestro corazón de las promesas de Cristo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu refrigerio. Que podamos digerir en esta hora lo que viene de ti y desechemos, Señor, todo lo que no te pertenece, para que realmente seamos nutridos en el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestros ojos sean abiertos y nuestros pies sean direccionados. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén.